el constitucionalista Enrique Bernales, para conocer acerca de las condiciones en las que queda en libertad Alberto Fujimori. ¿Cómo está, señor Bernales? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, amiga. A ustedes muy buenos días. Ayer el abogado César Nakazaki dijo que Alberto Fujimori ya había cumplido su condena. ¿Es así? ¿Alberto Fujimori ya cumplió su condena o el indulto se traduce como más bien un perdón? Claro, pero es un perdón cuyo efecto es que da por extinguida la pena a la cual él fue condenado por determinados delitos. Por supuesto que el delito en sí mismo no se borra, porque solamente la amnistía es la que borra tanto lo que incluye el perdón y el olvido, o sea, se borra de todo expediente los antecedentes que se refieren a la condena establecida por los tribunales de justicia. Pero vayamos a ese punto. Sí. Justamente sobre eso le quería consultar. Es un perdón a la condena, pero no a los delitos. Y en tanto eso, quedaría registrado un archivo delictivo a su nombre. Exacto. Por eso ese es el efecto del indulto. El indulto simplemente es perdón en lo que se refiere a la pena impuesta, que se traduce básicamente en dos cosas. Uno, recuperación de la libertad individual, y en segundo lugar, ejercicios de todos los derechos inherentes a la libertad de la persona. Yo le extendí esta misma consulta al ex procurador Ronald Gamarra sobre básicamente si es que Alberto Fujimori podría recobrar los privilegios de un exmandatario. Desde su punto de vista, él me decía que no, porque precisamente se perdonaba la condena, pero no los delitos. Para César Nakazaki, ayer consultado sobre el mismo punto, él recobraría todos sus privilegios, posiblemente incluyendo el del exmandatario. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Porque no se ha perdonado los delitos, solamente la condena, pero hay un archivo registrado a su nombre. Por eso mismo le acabo de decir que el registro del delito permanece, pero como él ya está libre, es obvio que él recupera todos los... yo no utilizaría la palabra privilegios, porque la libertad no es un privilegio. Privilegios como exmandatario, me refiero. Privilegios como exmandatario, como una pensión vitalicia, seguridad del Estado, un chofer, ¿no? Consideraciones que se toman en cuenta para un exmandatario. ¿Él recobra también esos privilegios? Bueno, en primer lugar, debe usted tener en cuenta que él es un pensionista por derechos adquiridos que no se pueden eliminar y que son acumulados porque ha sido un servidor público en su condición de profesor universitario. Él debe tener más de 30 años de servicios al Estado, de los cuales la mayor parte los ha cumplido como profesor universitario en la Universidad Agraria. O sea, él es un pensionista del Estado y eso obviamente es un derecho, no un privilegio. Pero en ese caso como profesor universitario, pero sobre la figura estrictamente referente a exmandatario, ¿él podría beneficiarse de esa figura? Algunas de ellas, por supuesto. ¿Cómo cuáles? Le pongo la seguridad. La seguridad que es obvia justamente por el hecho de que, como es público y notorio, existe el fujimorismo, pero también un fujimorismo, antifujimorismo, que puede tener manifestaciones de violencia, ¿no? Claro. Ahora, le preguntaba esto también porque, como es de público conocimiento, Alberto Fujimori no ha pagado la reparación civil que supera los 50 millones de soles. Para algunos juristas, tener los privilegios o contar con los privilegios de exmandatario, con esta pensión vitalicia, permitiría que el Estado retenga este sueldo y que se vaya pagando poco a poco esta reparación civil. ¿Es una figura que se podría dar en este contexto? La reparación civil no se borra. No se borra, pero tampoco se ha pagado. Alberto Fujimori no ha pagado nada. Bueno, el Estado puede, por ejemplo, si él tuviese propiedades, que creo que tiene algunas que están ya embargadas, ¿no es cierto?
la venta de esas propiedades, obviamente de ellas el Estado se cobraría, por lo menos dado el monto de las reparaciones civiles establecidas, el Estado prácticamente tomaría el 100% de esos fondos. Uh-huh. La pensión no, porque la pensión es un derecho que la propia Constitución establece que no se puede eliminar, no se puede, o sea, ya es de libre disposición de la persona el establecer un acuerdo para pagar paulatinamente, como hacen la mayor parte de los reos que han recuperado su libertad, e inclusive estando en cartas que tienen ingresos personales, ir reparando, es decir, pagando la deuda por concepto de reparación civil. Eso es obvio que los familiares tendrán que ver cómo progresivamente se van haciendo cargo de ese pago. Pero en tanto eso, a pesar de ser una obligación, no es una condición para que él quede en libertad, ni tampoco tendría una implicancia precisamente en el momento en el que él ya se encuentra ahorita permanente en esta casa. Es decir, nadie puede revertir esa condición porque no paga la reparación civil. Es evidente, si no sería una farsa, ¿no le parece? Te doy la libertad, pero la pierdes porque no has pagado. Entonces, recuerde usted que hay un principio universal que se llama, ¿no?, según la cual no hay prisión por deuda. Y entonces él podría no pagar nunca esa reparación. Y no pasaría nada. No es, pero perdone usted, no es su caso porque él tiene ingresos. No, claro, pero esa voluntad, se lo pregunto como hombre de derecho, esto es a voluntad de Fujimori, porque hasta el momento no se ha cancelado esa reparación y él tendría que estimar un monto mensual, digamos, hasta poder cancelar, pero ¿en cuánto? Que se negocia directamente, en este caso con el Ministerio de Justicia. Pagar tiene que pagar. Lo que no puede hacer es el Estado decirle, como tú tienes una pensión, te la quito. Entonces, ¿para qué le dan la libertad? Para que se muera de hambre. El hecho, señor Bernal, es que él renunciara a la presidencia, recordemos por fax, ¿lo afecta de alguna manera en su contexto de libertad o no tiene ninguna implicancia? Mire, creo que no nos estamos entendiendo. No sé qué entiende usted por libertad. Yo entiendo por libertad el ejercicio de una voluntad de libre disposición para vivir en determinado sitio, ir a ver el mar, o pasearme, viajar al extranjero, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, la reparación civil tiene que ver con el ingreso de la persona. Sí. Si una persona no tiene ingreso, no se ha borrado la deuda, simplemente no puede pagarla. Claro, pero no señor Bernales... No es el caso porque la familia Fujimori sí tiene ingresos. Sí, claro. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Él tiene que ir pagando progresivamente en la medida en que efectivamente disponga de un recurso que le permite cumplir con esa... Eso es una obligación. Sí. Esa es una obligación y tiene que cumplirla. No obstante de ser una obligación, y yo coincido con algo, creo que efectivamente no nos estamos entendiendo porque yo le estoy haciendo una consulta al hombre de derecho, porque hay varias consultas que quedan de aquí en adelante con respecto a en qué condiciones queda Alberto Fujimori en libertad. ¿Usted me escucha ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Sí, yo le estaba diciendo que yo le estoy haciendo las consultas que quedan ahorita en el tintero debido a la libertad de Alberto Fujimori. Entonces, lo que queremos saber es, por ejemplo, ¿tiene una obligación de pagar reparación civil? Sí, tiene una obligación de pagar reparación civil. Si paga o no paga, ¿se revierte el indulto? No, eso está claro también, ¿verdad? Pero claro. Y por eso se lo digo, se lo estoy consultando al hombre de derecho, porque hay varias consultas acá. El otro tema es... ¿él recibiría algún beneficio como exmandatario? Usted me ha dicho que algunos sí, como la seguridad. Podría, y por eso estamos desgranando estos puntos, porque algunos juristas no coinciden con usted. Algunos, por ejemplo, han mencionado que efectivamente el Estado puede retener la pensión de Alberto Fujimori para ir pagando la reparación civil. Usted no está en esa línea de opinión. Entonces, vamos desgranando, por eso le digo, parece que efectivamente no nos estamos entendiendo, pero mi punto es muy directo, es al hombre de derecho, no es a interpretaciones de merece, no merece, ¿no? Si merece o no merece, eso ya es otro tema, pero francamente aquí hay
que aclarar cuáles son las condiciones de derecho en las que queda Alberto Fujimori. Le voy a hacer una consulta más. Pero perdón un momentito, porque usted habla, entonces no sé para qué me llama. No, lo escucho. La discrepancia no es con usted, la discrepancia es con algunos juristas que tienen un punto de vista legítimo y respetable, pero yo tengo el mío, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Entonces, yo creo que ya usted es libre de conjugar la opinión de unos juristas con otros, porque no es fácil que haya siempre una permanente coincidencia. No se olvide que el derecho es interpretable en muchos aspectos. Exacto. Yo sostengo, basado en mi experiencia como persona que ha trabajado 20 años en derechos humanos, ¿no?, que la pensión no se puede afectar por imposición del Estado. Si la persona tiene un ingreso pensionable, podrá, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, con el organismo público que tenga a su cargo el pago de la reparación civil, qué monto, por libre decisión de su voluntad, puede ser afectado de su pensión. Lo que el Estado no puede hacer es quitarle la pensión. La pensión es un derecho inembargable, inalienable. O sea, mi punto de vista es que de la pensión que él reciba, que es la pensión que él ha ganado por sus derechos como profesor universitario, él tendrá que decir, si mi ingreso pensionable es 10.000 soles, puedo pagar, por decirle, un ejemplo, 5.000 soles mensuales, ¿correcto? Sí. Entonces el Estado dice, efectivamente, tiene 10.000 y la mitad irá pagando mes a mes, ¿correcto? En el momento que él fallezca, recién en ese momento cesa, ¿correcto? Ok. Porque no va a transmitir a sus deudos una deuda que solamente la adquirió él, de la cual solamente él es responsable. Sí, le quiero hacer Pero repito, además él tiene bienes, tiene propiedades, algunas de ellas ya están embargadas y hay que venderlas. Sí, claro, y hay que hacer el cobro de la reparación. Le quiero hacer una consulta final. Hoy el diario El Comercio publica una nota que se llama El Factor Pativilca, y es que la Sala Penal debe decidir si rechaza la gracia presidencial otorgada a favor de Alberto Fujimori y lleva a juicio al exmandatario precisamente por este caso. En su opinión, ¿esto es viable? ¿Se podría revertir de alguna manera el indulto? Bueno, ese es un tema que tendrá que ver y discutir la Corte Suprema, porque el problema no es que se le haya concedido el derecho de gracia, sino cómo se computa el plazo, que es una técnica de más bien de tipo procesal. Bueno, sobre este tema todavía vamos a ampliar precisamente la información, porque es una decisión que tienen que tomar 3 jueces que integran el colegiado B de la Sala Penal Nacional. Así que sobre ese dato todavía hay que confirmar si es que se podría tomar una decisión que revierte el indulto o si es que acaso finalmente... Eso tiene que ser estudiado en el foro interno del Poder Judicial, efectivamente, porque no se discute el derecho de gracia, sino cómo se computa el plazo. Sí. Porque sí hay una ley que establece que se computa para la eficacia del derecho concedido, si está el proceso abierto o no y desde qué momento se hace la sumatoria del tiempo establecido. Muy bien, Enrique Bernal, constitucionalista en la línea telefónica, le agradezco mucho esta conversación. Insisto, son puntos de vista y son consultas que se tienen que hacer, porque ha sido un indulto controversial y quedan muchas dudas con respecto a qué condiciones queda en libertad de Alberto Fujimori. El tema de la reparación civil es uno de ellos, debe más de 50 millones de soles al Estado. Muchas gracias por habernos acompañado. Son las 7:28. Vamos a revisar imágenes.